Para dar comienzo al bloque 1, veremos cómo puede influir la noción de cultura en tanto elemento susceptible de ser estudiado bajo la perspectiva de la sociología. Tomemos un ejemplo. Una persona de una familia de trabajadores de oficios de baja calificación laboral se inscribe en el examen de ingreso de una prestigiosa universidad y los resultados han sido muy bajos en relación a otros compañeros provenientes de familias más acomodadas y con mayor nivel de conocimientos en términos educativos, dando por resultado la imposibilidad del acceso al año que comienza. Ante esto, se escuchan diversas versiones que recomendaban al joven postulante: mayor esfuerzo para poder concentrarse y estudiar, buscar una universidad de menor categoría, solicitar a la universidad que logre equiparar las condiciones de ingreso según las diversas procedencias y niveles educativos. Se ha hecho justicia. La cultura puede concebirse como un fenómeno exclusivamente humano, caracterizado por ser sistémico, transmisible, acumulable o simbólico. Está constituida por todos los objetos materiales y no materiales creados por el hombre en tanto sujeto histórico, tales como lenguaje, creencias, usos, costumbres, normas, valores, símbolos, según lo afirman Acebo e Ibáñez. La evidencia presentada en el caso del Museo de la Plata, entre otros, permite observar que la cultura se hereda, transforma y se construye a través del tiempo. En base a esta descripción, es relevante reconocer cómo se evidencia un distanciamiento entre la cultura y sus funciones iniciales. Se constituye el campo cultural como un ámbito especializado y autónomo. Es decir, que el factor cultural cobra un valor relevante para comprender la evolución de las sociedades y su grado de cohesión. En otros términos, pensemos si es posible que los hijos de una familia cuyos padres son egresados de grandes universidades internacionales, que incluso disponen el conocimiento de hablar en diferentes idiomas, cuenten con las mismas condiciones de aquellos cuyo máximo nivel de acreditación ha sido un nivel de colegio secundario. ¿No piensas que existe un capital cultural que se transmite y que a su vez tiene un valor simbólico dentro de un campo específico? Es probable que para lograr una movilidad social o laboral ascendente en sociedades como la nuestra, se requieran de conocimientos específicos que servirán en desmedro de otros. Recordemos que cultura no es sabiduría. La autonomización de la cultura ha pasado por distintas fases: la codificación, la institucionalización y la mercantilización. La codificación implicó fijar y jerarquizar valores culturales. La institucionalización se caracterizó por un esfuerzo por parte del Estado por lograr el control y la gestión global de la cultura. Finalmente, en la mercantilización se observa una subordinación masiva de los bienes culturales a la lógica del valor de cambio. Para dar comienzo al bloque 2, puede tomarse la siguiente situación problemática. En la antigua Constitución argentina existía una cláusula natural en aquel momento, pero que resultaría incomprensible en contexto actual a partir de 1994. En un gesto de respeto por la realidad de un país fundado en la inmigración de gente de los más diversos orígenes, la reforma deroga el requisito de que el presidente sea católico apostólico romano, condición que ha de haber pesado decisivamente en la conversión de más de un candidato y de más de un gobernante. Los antepasados de Arturo Frondizi fueron judíos, y Carlos Menem profesó la fe musulmana hasta iniciar su carrera política. Este requisito parece singular en la actualidad. Bajo el concepto de sociedad civil, Gramsci incluye los fenómenos puramente ideológicos que tienen lugar en instituciones tales como las escuelas, las bibliotecas, iglesia, etc., y que ejercen la función de consenso. Gramsci entiende que la lucha contra el capitalismo ya no pasa por la lucha contra la sociedad política, sino con la sociedad civil. El logro de consenso por parte de la sociedad civil posibilita la hegemonía entendida como un vínculo de dominación aceptada,
una concepción del mundo compartida, una modalidad de poder, la capacidad de dirección basada en el consenso cultural. Cultura e ideología configuran entonces el instrumento privilegiado de la hegemonía, por la cual una clase social logra el reconocimiento de su concepción del mundo. La cultura, entendida de este modo, posee una eficacia integradora y unificadora. Por esta vía, la cultura determina la identidad colectiva de los actores históricos sociales. Gramsci toma el concepto de hegemonía del propio Lenin, pero lo explica en términos de una especie de atracción que se va dando entre los intelectuales de las distintas clases, generando así un bloque ideológico. De esta forma, los intelectuales de las clases fundamentales captan mediante un proceso de transformismo a los intelectuales que representan a las clases subalternas. El bloque ideológico estaría entonces controlado por la clase fundamental, quien dispone de materiales y medios que le permiten el manejo de la estructura ideológica, instituciones de difusión de esta ideología y del material ideológico, instrumentos utilizados para dicha función, tales como las bibliotecas o los medios de comunicación, a decir de Portelli. Mientras Marx realiza su teoría objetivista, centrada en la base material o estructura de las sociedades, Gramsci ofrece una mirada centrada en el componente inmaterial, entendido como el factor ideológico o cultural situado en aquello que había de denominar como superestructura. De esta manera, mientras la sociedad política es el espacio consagrado a ejercer el control y conducción del bloque histórico a través de la coerción o el consenso. La sociedad civil acoge a todas aquellas instituciones que habrán de elaborar la cultura expresada en sus distintos niveles jerarquizadas o refinadas progresivamente como el sentido común, el folclore, la religión y la ideología. Para dar comienzo al bloque 3, vamos a tomar un caso que puede ser considerado emblemático para comprender el rol de la cultura como parte del proceso simbólico o bien el capital cultural como un peso específico en el campo educativo. Puede decirse que existió una lucha considerable en el último gobierno militar y los sectores docentes y alumnos en torno a la construcción de una nueva currícula. En este sentido, las juntas militares gozaban del control del Estado y la fuerza de la ley, sumado al poder económico y también social o político. En términos sociológicos, se libra un interesante juego de poderes que al menos coloca en una situación de lucha y no de subordinación la posesión del capital cultural. En este sentido, los docentes logran imponer ciertas condiciones debido a su trayectoria en el campo educativo, otorgando al capital cultural un peso relativo considerable. Así, la construcción de cuál es la currícula legítima opera como la búsqueda por el control del capital simbólico capaz de afirmar lo legítimo. En términos concretos, puede decirse que el capital cultural tuvo un peso específico a la hora de entablar una lucha contra quienes disponían otros capitales, como el social o económico, y de esta manera se logra el posicionamiento dentro del campo. El capital cultural, además de ser heredado, se comprende como una parte de un proceso simbólico. ¿Qué tipo de conocimientos nos llegan con mayor frecuencia a nivel social, pareciendo que algunas culturas valen más que otras? Es casi seguro que una persona que conozca mucho sobre la cultura occidental, es decir, de la antigua Grecia, Roma, Edad Media, la Europa revolucionaria e incluso sobre la independencia de Estados Unidos, sepa muy poco de otras civilizaciones como la India, el mundo árabe, Oceanía o los sucesos que se viven en la África subsahariana. Por supuesto que podemos incluir nuestro conocimiento sobre nuestro propio espacio público, los diferentes gobiernos, presidentes, luchas por la independencia, primeros conquistadores, y casi seguro que sabemos bastante poco de nuestros pueblos originarios. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Por qué? Puede comprenderse entonces, desde el desarrollo teórico de Pierre Bourdieu, que el espacio o campo social es, más bien,
un campo de fuerzas, un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que entran en ese campo y que no se pueden reducir a las intenciones de los agentes individuales ni a las interacciones directas entre los agentes. Sin embargo, el mundo social puede considerarse como algo que los agentes construyen, pero solo puede deshacerlo o rehacerlo sobre la base de un conocimiento realista y particular acerca de su concepción del mundo y sobre la factibilidad concreta acerca de lo que son capaces de realizar con base en su posición. Dentro de las investigaciones realizadas, el autor utiliza, para referirse tanto a individuos como a grupos, el concepto de agente. En cada uno de los campos, los agentes ingresan movidos por su ilusio y asumen posiciones diferenciadas que demarcan, a su vez, las posiciones dominantes o de subordinación, según corresponda al poder acumulado y que se encuentran en lucha permanente. Asimismo, y a lo largo de la historia, se acumula un capital de conocimiento, habilidades o creencias que le otorga al campo un carácter dinámico. El capital dentro de la teoría burdiana, ya sea que esté generado a través de personas u objetos, tiene la capacidad de producir beneficios y reproducirse en forma idéntica o transformada. Hablar de capital es referirse a los recursos puestos en juego en los diferentes campos que tienden a persistir, reproducirse o perpetuarse y hacen que no todas las cosas sean igualmente posibles o imposibles. El capital puede ser simbólico, social, económico o cultural. Para dar comienzo al bloque 4, se plantea una situación problemática que, si recuerdas, resulta ser uno de los episodios más relevantes que mantuvo en vilo a la población en Córdoba. El paro policial había comenzado el martes 7 de noviembre de 2013 en la sede del Comando de Acción Preventiva, CAP 5 de Barrios Cerveceros, a unas 15 cuadras al sur de la ciudad universitaria y a 30 del microcentro. Las esposas e hijas de medio centenar de agentes se acuartelaron allí. Fueron las mismas que 5 días antes, el jueves 28 de noviembre, habían ocupado durante 3 horas el hall principal de la jefatura de policía. Luego de 35 horas de violencia, saqueos y destrozos, en el mediodía del 4 de diciembre, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, después de 4 reuniones, un acuerdo con los policías acuartelados y volvieron a patrullar las calles. En términos sociológicos, se libra un interesante juego de poderes que, al menos, coloca en una situación de lucha y no de subordinación la posesión del capital cultural. Los hechos planteados en el ejemplo, sin dudas, han conmocionado el mundo social y político de la provincia y del país, dado que, como en pocas circunstancias similares, se dio por cuenta la relevancia que ejercen las instituciones de control, como es el caso de la policía. Es decir que, tanto desviados como normales, se dieron cita en el espacio público sin contar con mediadores aparentes, hecho que despertó el pánico en diversos sectores de la sociedad. A esto, Foucault lo conoce como la construcción de un sentido de normalidad que puede verse trastocado dadas las diversas circunstancias que obligan a las partes a establecer nuevos parámetros de convivencia. El sistema de poder es aquel que ha de acompañar y fortalecer los criterios fijados desde sectores que rigen los criterios de normalidad. La cultura permite la integración de una sociedad. En relación a ello, hay 3 conceptos centrales a tener en cuenta: la socialización, la desviación y el control social. La socialización se refiere al proceso de incorporación de la cultura por parte de los sujetos a partir de su experiencia. Comienza a partir de los primeros días de vida y dura toda la vida. La desviación hace referencia a la transgresión de normas. La forma de transgresión más extrema es el delito. Finalmente, el control social es una forma de presión social informal y difusa que tiene como objetivo evitar la conducta desviada. Existen diversos mecanismos de control en una sociedad.
Mediante este mecanismo se procura la obediencia a ciertas normas y regulaciones, explícitas o implícitas, aceptadas en una sociedad y que posibilitan el mantenimiento del orden de los individuos y su vida organizada. La siguiente lectura es un extracto de un texto escolar de tercer grado de primaria, en el cual se expone la representación histórica de los pueblos indígenas de Argentina, tomado de Talpone A 2016. Los pueblos originarios, Meteretes 3, primera edición, Buenos Aires, Argentina, tinta fresca, páginas 165, 166, 169. Los pueblos de las sierras, la gente de la tierra. Teniendo en cuenta nuestro primer objetivo planteado, al leer Los pueblos de las sierras y la gente de la tierra, debes comprender cuál es la imagen cultural influida y transmitida desde la escuela. Registra las formas simbólicas que se presentan en la lectura sobre los indígenas. Luego, analiza y en comparación con el ayer y el hoy, si los conceptos que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social han cambiado a través de la historia contada. Ten en cuenta hacerte las siguientes preguntas para que encuadres las sentencias de esta actividad. ¿Cómo se describen culturalmente las formas simbólicas de los indígenas? Podemos decir que, en la actualidad, ¿la cultura indígena se sigue viendo de forma reduccionista? Los valores y los saberes ancestrales de los pueblos originarios se promovieron para incorporarlos a la sociedad argentina. ¿La educación pública argentina busca homogeneizar a la sociedad y cumple su función civilizatoria? Recorre especialmente la lectura 1 y 4, donde explica la cultura y el control social en la educación. En la primera columna están los términos claves que debes buscar en el texto que sentencia hace referencia a estos. Descripción de las viviendas, alimentación, idioma, oficios. Analiza en la segunda columna la sentencia que identifica la interpretación del texto escolar, cómo representaban a los indígenas en el ayer, la forma de dar a conocerlos en la escuela. En la tercera columna, cómo es el concepto actual de vida de los indígenas. En la actualidad, la cultura indígena se sigue viendo de forma reduccionista. Los indígenas siguen asociados a la realización de productos artesanales, trajes y danzas típicas. Viven de igual manera que el periodo previo a la conformación del Estado Nacional. Son gente que cuidan de la tierra y la naturaleza y solo quieren vivir en ella. La educación pública argentina, desde sus orígenes, cumple su función civilizatoria porque los indígenas, para no ser discriminados, dejaron de hablar sus lenguas originarias para lograr ser admitidos en la escuela. Las creencias y valores ancestrales de la cosmogonía han sido reemplazada por la evangelización cristiana. Los tratamientos de salud a través de los chamanes y machís, sanadores ancestrales, han sido reemplazados por el sistema público de salud. Construye tu resolución con todo lo que reflexionaste ahora.